Muy buenos días, este es su informe de noticias del sábado 11 de junio, que es la ley de alivio de la inflación para ciudadanos mayores y qué hará con los beneficios del Seguro Social. Aquí tenemos todos los detalles. El precio promedio nacional de la gasolina alcanza un nuevo máximo histórico de $5 por galón. La política del Departamento de Seguridad Nacional DHS, que fomenta la discreción en las deportaciones, es bloqueada por un juez federal. Miles de personas protestan en Washington, D.C. por la seguridad de armas. La inflación abrasadora amplifica los temores de recesión. Y por último, ¿de qué manera otra ronda de cheques de estímulo ayudaría a los estadounidenses a hacer frente a la inflación? Aquí tenemos todos los detalles. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. Debido a que los costos aumentan mucho más rápido que el cola, muchas personas mayores ahora están tomando medidas drásticas de ahorro y reduciendo la compra de elementos esenciales como alimentos y medicamentos. Otros se han encontrado recientemente empleados ya que intentan complementar sus ingresos fijos. Pero las personas mayores empleadas que reciben beneficios del Seguro Social deben tener cuidado de no pasar el umbral de ingresos establecidos por las restricciones de ingreso de la Administración del Seguro Social, la SSA. Para el 2022, el límite de ganancias del Seguro Social es de $19,560 y por cada $2 que exceda ese límite, se retendrán $1 en beneficios. Un nuevo proyecto de ley llamado Ley de Alivio de la Inflación para Ciudadanos de la Tercera Edad propone aumentar la cantidad de dinero de las personas de la tercera edad que pueden ganar mientras reciben beneficios del Seguro Social. El proyecto de ley presentado por el representante Bill Posey, republicano de Florida, tiene como objetivo aumentar temporalmente el monto exento mensual para el 2022 y 2023 para las personas que no alcanzan la plena edad de jubilación y para otros fines. El proyecto de ley tiene una idea innovadora para ayudar a los beneficiarios más jóvenes del Seguro Social al lidiar con la inflación, permitiéndoles ganar un poco más antes de que sus beneficios se reduzcan por las restricciones de ingresos del Seguro Social, destinado a respaldar los ingresos de jubilación, de ahorro y pensión de un individuo. El Seguro Social actualmente reemplaza alrededor del 40% del ingreso de jubilación promedio de los estadounidenses. Y aunque el Seguro Social mantiene a más de 7,5 millones de hogares fuera de la pobreza, 4 de cada 10 estadounidenses mayores tienen el beneficio mensual como su única fuente de ingresos para la jubilación. En otras noticias, el precio promedio a nivel nacional por un galón de gasolina superó los $5 por primera vez en la historia. El precio promedio nacional ha subido 19 centavos en la última semana y ha subido $1.93 desde el año pasado. Hay varias razones para el aumento en los precios de la gasolina. Los estadounidenses suelen conducir más a partir del Día de los Caídos, por lo que la demanda aumenta. Los precios mundiales del petróleo están aumentando, agravados por las sanciones contra Rusia, no de los principales productores de petróleo debido a su guerra contra Ucrania. Y hay límites en la capacidad de refinación en los Estados Unidos porque algunas refineras cerraron durante la pandemia. Súmelo todo y el costo de repostar está drenando el dinero de los estadounidenses que enfrentan la tasa de inflación más alta en 40 años.
California tiene el precio promedio más alto a $6.44 por galón. Los analistas advierten que es probable que los precios del gas suban aún más debido a los factores globales que continúan impulsando al alza los precios del crudo. Los precios de la gasolina han sido un gran impulsor de la inflación que ha alcanzado su tasa más alta en casi 40 años. El dolor en la bomba de gasolina está ejerciendo una gran presión en muchos presupuestos domésticos y también está comenzando a obligar a las personas a adaptarse, especialmente a los beneficiarios del Seguro Social. El presidente Joe Biden ha dicho que combatir la inflación es su principal prioridad económica, pero cuando se trata de reducir los precios del petróleo, es poco lo que él puede hacer. En otras noticias, un juez de Texas desechó ayer viernes una política instituida por el Departamento de Seguridad Nacional el año pasado que ordenaba a los funcionarios fronterizos ejercer discreción en los casos de deportación. La política alientaba a los funcionarios a no deportar a los ciudadanos que han vivido en el país durante años sin incidentes y a centrarse en aquellos que tienen antecedentes penales graves. El juez de distrito de los Estados Unidos, Drew Tipton, argumentó que la política se excedió en la autoridad del Poder Ejecutivo con respecto a la inmigración en la ley de inmigración. Tipton rechazó el argumento a favor de la política basada en las limitaciones de recursos en su fallo. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, argumentó que la política era justa y dijo que la mayoría de los inmigrantes indocumentados han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años y que era necesaria debido a los recursos limitados. La decisión fue aplaudida por los fiscales generales de los estados de Luisiana y Texas, quienes habían cuestionado la política desde su implementación en septiembre del 2021. En otras noticias, miles de jóvenes acudieron a Washington, D.C. hoy sábado para instar al Congreso a aprobar leyes de armas más estrictas mientras los negociadores bipartidistas trabajan para llegar a un acuerdo luego de una serie de tiroteos masivos recientes. La manifestación March for Our Lives se lleva a cabo menos de un mes después de que 19 estudiantes y 2 maestros fueran asesinados en un tiroteo en una escuela en Uvalde, Texas, y 10 personas afroamericanas fueran asesinadas a tiros en un supermercado en Buffalo, Nueva York. Marchas similares están programadas para ser celebradas hoy en más de 450 ciudades en los Estados Unidos. Las marchas de hoy sábado se producen después de que el Senado abandonara la ciudad ayer viernes sin llegar a un acuerdo sobre la legislación del control de armas tras los recientes tiroteos masivos de alto perfil. Los demócratas dicen que están cerca de un acuerdo con el Senado y también el senador republicano de Texas, John Cornyn, a quien el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, eligió para liderar los esfuerzos de negociación del Partido Republicano, pero aún no han llegado a un acuerdo. La Cámara aprobó a principios de esta semana su propia versión de la llamada legislación de bandera roja, que permite a los tribunales prohibir el acceso a armas de fuego a personas que se consideran riesgosas para sí mismas o para otros. Sin embargo, la legislación enfrenta un camino difícil en el Senado, dividido equitativamente, donde los demócratas necesitan apoyo bipartidista para alcanzar el umbral de 60 votos requeridos para aprobar la mayoría de proyectos de ley. En otras noticias, no hay un lado positivo en el informe de inflación de mayo. Es un desastre. Los formuladores de políticas y políticos dicen que esperan controlar la inflación sin una recesión total. Los precios aumentaron solo un 1% durante el mes, lo que llevó el aumento año tras año a un nuevo máximo de 4 décadas.
es probable que la Fed tenga que tomar medidas más agresivas para enfriar la demanda en general en la economía para abordar el empeoramiento de la inflación, lo que amplifica el riesgo de una fuerte recesión económica. Lo que hará el Banco Central después de un verano de subidas de medio punto ya no es un misterio. Ahora parece probable otra subida de tipos de interés de medio punto porcentual en septiembre. Los funcionarios de la Fed han enfatizado en las últimas semanas que necesitan ver evidencia concreta de la caída de las tasas de inflación generales antes de ceder en su campaña de ajuste. La administración Biden apunta a la invasión rusa de Ucrania, que ha interrumpido los mercados mundiales de energía y alimentos. El bloqueo relacionado con la pandemia en China ejerció presión sobre los precios de todo, desde automóviles hasta electrodomésticos. La conclusión es que los estadounidenses están sintiendo la presión de una economía en la que todo es caro. Muchos se están preparando para una recesión económica y las posibilidades de que una ocurra acaban de aumentar. Y por último, después de una recuperación en auge en el 2021, la economía en el 2022 se encuentra en una encrucijada. Los paquetes de estímulo masivos aprobados por el Congreso en el 2020 y 2021 ayudaron a mantener a los Estados Unidos fuera de una recesión profunda o tal vez incluso de una depresión. Sin embargo, la entrada de capital a empresas y personas también ayudó a apuntalar la tasa de inflación. El dilema al que se enfrentan ahora los formuladores de políticas es si poner dinero adicional en los bolsillos de los estadounidenses aumentaría aún más la inflación o si les permitiría hacer frente mejor al aumento de los costos. No hay duda de que los 5 trillones de dólares liberados en la economía estadounidense durante la pandemia tuvieron al menos algún efecto en el aumento de la inflación. Según el Banco de la Reserva Federal de San Francisco, los pagos de estímulo tuvieron un efecto cuantitativo de agregar alrededor del 3% a la tasa de inflación de los Estados Unidos. El argumento más claro para un estímulo federal adicional proviene de los datos reales registrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que encontró que la acción del gobierno federal durante la pandemia mantuvo a 11 millones de estadounidenses fuera de la pobreza. Si bien no hay actualmente paquetes de estímulo federales adicionales en el horizonte, muchos estados han tomado las cosas en sus propias manos. Por ejemplo, los legisladores de California están analizando los detalles de la propuesta del gobernador Gavin Newsom, demócrata, de cheques de $400 para los residentes que conducen automóviles, mientras que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgó cheques de estímulo de $250 para contribuyentes individuales y $500 para contribuyentes conjuntos. Otras legislaturas estatales incluidas están Illinois, Nueva Jersey, Idaho y más. También están considerando varias propuestas. Los paquetes de estímulo estatales tienen un alcance lo suficientemente pequeño como para que probablemente no aumenten la inflación en ninguna cantidad, mientras que el gobierno federal gastó trillones de dólares en numerosas rondas de cheques de estímulo y en última instancia proporcionó a la mayoría de los estadounidenses $3,200 o incluso más. Los montos de estímulo estatal generalmente se limitan a $500 o menos, y muchos se enfocan únicamente en los contribuyentes de bajos ingresos. Estas cantidades más pequeñas y específicas pueden ayudar a los estadounidenses a hacer frente a la inflación sin aumentarla más.
Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.